Por eso, si Chile no hace nada, en 10 años más Perú va a estar mejor que Chile. Perú, la noticia que motiva esta entrevista es que Perú anunció hace poquitos días que inició ya la construcción de fragatas. Y nos van a sobrepasar, evidentemente van a sobrepasar las fragatas chilenas. Quiero partir con esa reflexión, no sé qué piensa. A los hermanos del norte, cuando uno opina de ellos, a veces no sé si les gusta o no les gusta, pero bueno. En Chile ya no hablan en voz baja. Analistas, exmarinos y medios especializados empiezan a reconocerlo. Perú está acelerando una transformación naval que cambia el tablero del Pacífico Sur. No es un anuncio aislado ni una compra simbólica. Es una estrategia sostenida que apunta a control marítimo, presencia regional y proyección de poder donde antes no existía presión real. Lo que inquieta no es un solo buque, es el patrón. Perú invierte, construye, moderniza y entrena al mismo tiempo. Astilleros activos, transferencia tecnológica y una doctrina naval que deja atrás la defensa pasiva. En Chile entienden el mensaje, no es exhibición, es capacidad operativa real. Y cuando un vecino ejecuta sin ruido, el impacto es mayor. El mar ya no es solo defensa, es economía. Puertos peruanos en expansión, rutas comerciales más densas y mayor flujo energético hacen que una marina fuerte sea clave. En Chile lo saben bien. Quien protege sus rutas controla su crecimiento. Por eso la discusión dejó de ser política y pasó a ser estratégica. El equilibrio marítimo ya no es automático. Voces chilenas reconocen un punto incómodo. Mientras Perú avanza con planificación clara, Chile enfrenta límites presupuestarios y presión interna. La brecha que antes parecía segura se reduce. En ciertos segmentos se iguala. Y cuando la ventaja histórica se diluye, aparece la alarma, no por conflicto, sino por pérdida de control relativo. El fondo del mensaje es directo y por eso incomoda. Perú ya no espera, decide. La nueva flota no busca provocar. Busca imponer respeto y presencia. El Pacífico Sur entra en una fase distinta, más competitiva y menos predecible. Chile ya lo entendió. El problema es que entenderlo no significa estar listo para responder. Bueno, como dije antes, muy buenas tardes. Efectivamente, Hugo, ¿no es cierto?, le fue muy bien al programa Los Submarinos. Como dices tú, le causó a los hermanos del norte, cuando uno opina de ellos, a veces no sé si les gusta o no les gusta, pero bueno. Pero en el caso de la fragata, yo creo que hay que diferenciar dos cosas. Chile tiene flota por lo menos para 10 años más. Los peruanos estaban bastante más apremiados que nosotros. Necesitaban ya iniciar la construcción de sus nuevas plataformas. Y el contrato que hicieron con los coreanos, corrígeme si estoy equivocado, por 3 plataformas, 2 logísticas y una fragata. ¿Ya? Eso es el contrato inicial. Perú se pegó está tratando de hacer ponerse al día. Acuérdense que no solamente Perú partió con este contrato, también con el contrato de los F-16, la compra que quiere hacer Estados Unidos por $3.500 millones, F-16 de última generación. Están el tema naval. Evidentemente tienen una situación con la fuerza submarino que es un poco más compleja que la nuestra, pero también tienen la misma situación, son submarinos de los años 70, 80. Y las fragatas peruanas, Perú en algún minuto operó, yo diría, con 4 fragatas Lupo de fines de los 70 que estaban en servicio de los 80, y posteriormente dio de baja el resto de la escuadra, que eran buques europeos, americanos, suecos, qué sé yo, y trajo 4 fragatas más Lupo. Yo creo que deben tener como 8 en este minuto, ¿ya? Más una combinación parecida a la de Chile, una configuración con corbetas livianas o lanchas pisileras, submarinos. El caso de Perú también uno tiene que olvidarse que ellos tienen que atender tanto el lado oceánico, lo que llaman la Comandancia General del Pacífico, y tienen otra, la de Amazonas. Ellos tienen responsabilidad sobre sus ríos, y esos son ríos que los conectan eventualmente con Colombia, con Perú, con Brasil, y que son bastante navegables. ¿Se acuerdan que han mostrado películas Pantaleón y las visitadoras y películas así que generadas en base a libros de Vargas Llosa que tienen que atender estos dos frentes? Ahí lo tienen. Los peruanos estaban apremiados, pero ojo, esa urgencia se transformó en la decisión más inteligente de las últimas décadas: la alianza estratégica con Corea del Sur y el gigante Hyundai Heavy Industries. Quiero detenerme aquí porque esto es crucial y marca un antes y después. Chile
Históricamente ha renovado su flota comprando buques que otro descarta. Funciona, sí, te dan capacidad inmediata, pero no generan industria ni soberanía tecnológica. Perú ha cambiado las reglas del juego al asociarse con Corea. No solo estamos comprando barcos, estamos importando tecnología de punta. Estamos modernizando los astilleros del CIMA en el Callao para que se conviertan en el hub naval más importante de toda la costa del Pacífico. El analista chileno lo tiene claro y lo dice con cierta preocupación. Mientras ellos siguen debatiendo si les alcanza el presupuesto, si esperan a que los ingleses liberen más barcos usados, Perú ya está cortando el acero. La modernización de nuestra fragata no es un parche temporal, es un salto tecnológico generacional. Estamos hablando de buques nuevos diseñados a medida para nuestro mar, que amenazan con dejar obsoleta la flota vecina mucho antes de lo que ellos calcularon. La presentación, Richard Coyungan es ex oficial de la Marina de Chile, especialista en artillería, ingeniero en armas de la Academia Politécnica Naval, tiene un MBA en la PUC, también estuvo en Camboya en el año 92, enviado ahí por la ONU junto a otros militares, en fin, tiene gran experiencia, eso es lo que quiero decir, tiene gran experiencia en el tema de defensa. Ya, Perú, la noticia que motiva esta entrevista es que Perú anunció hace poquitos días que inició ya la construcción de fragatas. Ellos están modernizando su, comillas, flota de fragatas. Ellos tenían una fragata tipo, entiendo, Lupo, bien antigua, de los 70, de los 80. Estaban más atrasados que nosotros, pero ellos ya comenzaron ya. Y están en un trabajo conjunto con los coreanos para modernizar sus fragatas. Y nos van a sobrepasar, evidentemente van a sobrepasar las fragatas chilenas. Quiero partir con esa reflexión, no sé qué piensa. En geopolítica, el tiempo es el recurso más valioso y el único que no se recupera. Y aquí es donde entra la tesis central del video, la trampa de los 10 años. El experto chileno dice, casi para tranquilizarse a sí mismo, Chile está bien por 10 años más. Suena seguro, ¿verdad? Pero es un error de cálculo fatal. Construir una fuerza naval disuasiva no se hace en un fin de semana. Toma precisamente una década entera de planificación, construcción y entrenamiento. Lo que está sucediendo es un cruce de líneas en el gráfico de poder. Mientras la capacidad operativa de los buques chilenos empieza a decaer por la antigüedad de sus cascos y sistemas, la curva de poder naval del Perú va en ascenso. Si Perú empieza hoy, como ya lo ha hecho, y Chile espera que sus barcos fallen para reaccionar, cuando llegue el año 2035 la realidad será irreversible. La Marina de Guerra del Perú tendrá una flota nueva, moderna y letal, con sistemas integrados de última generación, mientras que Chile tendrá lo que podríamos llamar museos flotantes. Esta es la visión de largo plazo que muchas veces nos ha faltado, pero que hoy parece estar guiando la estrategia peruana. Escuchen la sentencia final del video, porque no tiene desperdicio. La inacción de uno es la victoria garantizada del otro. Ya, pero las fragatas peruanas van a ser mucho más modernas que las chilenas. Van a ser más modernas, pero no tengo tanta claridad de su equipamiento. Y, ojo, inicialmente es una fragata. El plan original de los peruanos es construir 3 buques, pero no viene asociado a un flujo que diga cuándo construye la 2, 3, 4, 5, 6. No. Claro, porque ¿qué sentido tendría construir solo una fragata, digamos? No, yo creo que el contrato es una fragata porque están probando cómo funciona el asunto, pero yo creo que de ahí... No, pero mira, yo tengo... Sí sé, por eso. Si Chile no hace nada, en 10 años más Perú va a estar mejor que Chile. Ya, pero no ahora. Pero todos estos temas son de largo plazo. Aquí los años pasan rápido. Y los errores y la falta de planificación y de previsión también se pagan. O sea, por lo tanto, Chile no debiera quedarse, digamos, en los laureles y pensar que, no sé, el tema políticamente se va a resolver. Igual hay que apretar. Y lo mismo te pasa con los F-16. Nuestra Fuerza Aérea todavía tiene capacidades que puede enfrentar a las 3 fuerzas aéreas regionales, o decir, vecinales que tiene, y derrotarlas en simultáneo, sí. En 10 años más, si no hacemos nada, no. Claro. ¿Por qué? Porque los peruanos van a comenzar a recibir... Claro, sí. Claro. Los F-16 argentinos todavía no son equivalentes a los nuestros, pero nada quita que los puedan modernizar o equipar mejor. Los errores se pagan. Esa frase final del experto chileno debería quedar grabada en piedra. Lo que estamos presenciando y lo que la prensa internacional ya reconoce es un cambio de marea histórico en el Pacífico Sur. Y es todo mucho más allá de un tema bélico o de quién tiene el cañón más grande. Se trata de respeto, soberanía y desarrollo. Un país con capacidad de construir sus propios buques de guerra genera empleo de alta tecnología en el Callao, que mueve industrias conexas y que tiene socios estratégicos del calibre de Corea del Sur. Es un país que se hace respetar en la mesa internacional. Ya no somos el vecino pasivo que mira que sobra del mercado para comprar.
Somos el vecino que innova, invierte y construye su propio destino. Este análisis de la prensa chilena, lejos de ser una crítica hacia nosotros, es el mayor reconocimiento que podíamos recibir. El reconocimiento de que el Perú despertó de su letargo. Tenemos el megapuerto de Chancay transformando el comercio y ahora una industria naval naciendo para proteger esos intereses. Queda en nosotros como sociedad fiscalizar que estos proyectos continúen, que trasciendan a los gobiernos de turno y que esta visión de Estado se mantenga firme. El Perú tiene todo, recursos, gente y posición geográfica para recuperar su liderazgo histórico en los mares del sur. La carrera ha empezado y por primera vez en mucho tiempo llevamos la delantera estratégica. Gracias por llegar hasta el final. Si este video te hizo pensar, te sorprendió o te sacó una sonrisa, no te vayas sin dejar tu like. Suscríbete y activa la campanita, porque lo mejor aún está por venir. Nos vemos en el próximo video.